Reciban un cordial saludo, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, que en esta oportunidad nos acompañan una vez más. Les saluda su servidor, Óscar Martínez. Me encuentro en esta oportunidad juntamente con el pastor David García. Mucho gusto, mi hermano Óscar Martínez, y un saludo también a la hermandad, a los amigos que tienen ese buen deseo siempre de seguir estudiando y profundizando en la ciencia divina por medio del estudio de la escuela sabática. Así es. En esta oportunidad vamos a iniciar con la última lección correspondiente para este semestre. Pero antes de eso lo vamos a hacer dirigiéndonos al trono de la gracia de nuestro Creador mediante la oración. Vamos a orar. Cariñoso y amante Padre, que su morada es en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea su bendito nombre por toda la eternidad de los siglos. Queremos implorarle en esta oportunidad de su Santo Espíritu para que podamos discernir lo que hemos de estudiar en esta oportunidad. Abre las cámaras de nuestro entendimiento, ayúdanos para que podamos comprender su verdad y así también para poder llevarla al campo de la práctica. Únjanos con su Santo Espíritu, denos de su bendición, lo imploramos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, daremos inicio al estudio de esta lección, el cual lleva por título Sabiduría Eterna, correspondiente para el sábado 28 de diciembre del corriente año. Hay una nota de introducción. Me gustaría que nos la leyera y la explicara un poco, Pastor David. Muy bien. Dice primeramente la nota inicia con 1 Juan 3, 1 y 2. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Muy amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Ver a Cristo tal como Él es una de las mayores bendiciones que jamás pueda recibir la humanidad caída, y conocerle es conocer también al Padre. Pero cuán pocos hoy conocen al precioso Salvador tal como es, cuán pocos lo conocen a Él y al Padre. Muchos reconocen a Jesús como el Redentor del mundo, pero no lo conocen como un Salvador personal. Esto es esencial, el conocimiento de Dios en Jesucristo. Les ha dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. El conocimiento de Dios es vida eterna, y este conocimiento se recibe solo a través de Cristo. Muy bien, muy interesante, ¿verdad? Lo que la Biblia y el Espíritu de Profecía nos dicen en relación a la sabiduría, esa sabiduría eterna. Eh, Gran parte de la sabiduría es conocer, ¿verdad?, a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hay diferentes comprensiones del mundo, porque algunos dicen que lo consideran como un redentor, pero no personal. Y eso es lo que muchas veces también nosotros conocemos. Hay tanta gente que no, yo creo en Dios, dice la gente, pero no lo aceptan ni viven bajo las condiciones, bajo el conocimiento o la sabiduría que Dios nos quiere impartir. Entonces, eso al final, ¿verdad?, tendrá repercusiones para muchos. Algunos será algo beneficioso, para otros será, ¿verdad?, algo triste y lamentable también. También, ¿verdad?, nos hace ver de que en este sentido llegará el momento en el cual Dios se manifestará por medio de su Hijo cuando aparezca por segunda vez en gloria. Pero también nosotros hoy en día debemos de manifestarnos ante el mundo para que lo conozcan a Él también, ¿verdad? Así es, mi hermano. Así como Cristo dio a conocer a su Padre Celestial, así el Señor desea que nosotros demos a conocer a nuestro Señor Jesucristo mediante las acciones, mediante las obras que nosotros podamos hacer, no solamente en favor de nuestro crecimiento espiritual, sino también en la salvación de las almas. Vamos a iniciar con la primera pregunta que nos dice, ¿cómo imparte el Señor conocimiento divino? Pastor David. Muy bien. Bueno, la lección para esta pregunta nos cita 1 Corintios 12, 7 al 11.
y nosotros podemos considerar en nuestra lección toda la porción bíblica. Yo quiero únicamente resaltar algunos aspectos que me llaman la atención para poder ver la forma como el Señor imparte este conocimiento divino. En primer lugar, nos dice en el versículo 7 que el Señor a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho. Entonces, la primera consideración que podemos ver en relación a la forma como imparte Dios el conocimiento es que lo hace de manera individual. Por eso también entendemos que ese impartimiento, ¿verdad? Esa forma de impartir de parte de Dios también en su sistema involucra a alguien asignado para esta tarea y es el Espíritu Santo. Según lo que la misma Biblia nos dice, ¿verdad? Que toda esta, ¿verdad?, impartición de dones es obrada por el Espíritu Santo de manera individual. Pero también dice de que es hecha de una forma diversa, porque por medio del Espíritu Santo a uno se le puede dar palabras de sabiduría, a otro palabras de ciencia, a otro fe, a otro también dones de sanidad, y también dice operación de milagros, de profecía, de discernimiento de espíritus, de lenguas, de interpretación. Qué interesante. O sea, esta forma como el Señor imparte el conocimiento es diversa, pero a la vez esto no rompe la unidad ni la integridad de la iglesia. Y la Biblia también concluye diciendo que todas estas cosas, diversidades de dones, todas ellas son obradas por un mismo Espíritu, el Espíritu Santo. Y son repartidas particularmente, y este aspecto es muy interesante que lo consideremos, porque dice que lo da a cada uno como quiere. Es Dios el que obra en nosotros. Si tenemos algún talento que puede ser pulido, desarrollado, consagrado para la obra de Dios, es por medio del Espíritu Santo. No es porque nosotros en realidad seamos superiores en este aspecto. La misma nota nos dice, ¿verdad?, de que para que el Espíritu Santo obre en esta diversidad de dones, para que el Señor pueda impartir este conocimiento divino en base a este sistema, pues se requiere que seamos santificados por la verdad. Me recuerdo el episodio en la Biblia cuando los discípulos andaban haciendo milagros, ¿verdad? Y había un personaje que también quería obtener ese poder, quería esa capacidad de poder obrar milagros y quería comprar ese poder también, pero no le fue dado. ¿Por qué no le fue dado? Porque no estaba dispuesto a ser santificado por parte de la verdad también. De tal manera que la iglesia, por eso es que es importante la iglesia en el sistema de cómo el Señor imparte este conocimiento, cómo se puede dar a conocer la sabiduría eterna, porque por medio de estos dones, administrados todos por el Espíritu Santo, desarrollados por personas consagradas, de manera individual, pero a la vez cada individuo integrado uno con otro, es como entonces se puede hacer una obra, ¿verdad?, muy beneficiosa para la sociedad. Es como en realidad la iglesia, ¿verdad?, puede ser ese mecanismo por medio del cual el mundo pueda conocer el carácter de Dios. Amén. Así es, mi hermano. Me llama mucho la atención cómo esta diversidad de dones que es entregada a todas aquellas personas consagradas tienen un funcionamiento en armonía para hacer ver la voluntad de Dios. Me llama la atención también, ¿verdad?, si hacemos una comparación de cómo esos dones han de ser empleados para la obra de Dios. Al momento que nosotros estudiamos el cuerpo humano, Pastor David, nos damos cuenta de que hay muchos sistemas de órganos. Cada uno de esos sistemas de órganos se encargan de diferentes aspectos en el funcionamiento general del cuerpo. Pero cuando ya reunimos todos esos funcionamientos, deben de estar trabajando en armonía para que lleguen a una perfección. Es así como esta diversidad de dones deben de estar en armonía para llegar a una perfección en la obra de Dios. Entonces, en conclusión, ¿cómo imparte el Señor conocimiento divino? Bueno, lo imparte cada uno como quiere, por medio del Espíritu Santo, para que así pueda darse a conocer la voluntad de Dios.
Vamos a pasar a la segunda pregunta, la cual nos dice, ¿cómo podría actuar una persona aunque no tenga el conocimiento de lo alto? La palabra de Dios nos dice en el libro de Romanos, capítulo 10, versículos 2 al 4. Nos hace referencia a todo esto y nos dice, porque yo les doy testimonio que tienen celo de Dios, mas no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Si bien es cierto, Pastor David, la Biblia nos hace ver que por nuestra propia justicia nosotros no vamos a lograr absolutamente nada. Incluso la misma nota nos dice, no podemos hacer nada, absolutamente nada para ganar el favor divino con nuestra propia justicia. Debemos nosotros de revestirnos de la justicia de Cristo, porque por sí solo, sin el conocimiento de lo alto, una persona no puede adquirir nada por sus propios méritos. La misma Biblia nos hace referencia a esto y nos dice que nosotros con nuestras propias, nosotros somos como un trapo de injusticia delante de Dios. No podemos lograr absolutamente nada. Ahora, si bien es cierto, no debemos confiar absolutamente en nosotros mismos ni en nuestras buenas obras, dice la nota. Sin embargo, cuando vamos a Cristo como seres falibles y pecaminosos, podemos hallar descanso en su amor. Entonces, es interesante comprender que por nuestra propia cuenta nosotros no podemos obtener absolutamente nada. ¿Sí, Pastor David? Ahora, algo interesante relacionado con esta pregunta me llama la atención es que es cierto que el hombre puede actuar torpemente, que el hombre se va a equivocar, es un hecho, ¿verdad? De que aunque el hombre, ¿verdad?, quiera alcanzar mayor conocimiento, si no lo hace conforme a la ciencia divina, va a fallar, se va a desviar. La misma Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que su final es de perdición. Sin embargo, esta pregunta nos habla y nos insta a tener esperanza. ¿Por qué? Porque aun cuando seamos nosotros falibles, aun cuando seamos pecaminosos, si vamos a Cristo nosotros, reconociendo nuestra vileza, nuestra debilidad, Él nos da un lugar, nos acepta, nos toma. Pero también la lección, más bien en Romanos, versículo 10, versículo 4, nos dice que también hay un mecanismo para que el hombre salga de esa vida errática, salga de esa vida de práctica injusta, salga de la ignorancia por medio de la ley. Por eso es que Romanos dice, porque el fin de la ley es Cristo. Hay gente que interpreta que este versículo quiere decir que ya la ley no tiene vigencia porque ya Cristo terminó con ella. No, la palabra fin aquí se interpreta como propósito. El propósito de la ley es llevarnos a Cristo. ¿Por qué? Porque el hombre puede actuar, ¿verdad?, en ignorancia, puede actuar en desconocimiento de una manera indebida, injusta, ignorante, errática. Pero Cristo está allí para cambiarnos. Y hay un mecanismo, ¿verdad? O hay un ente, también podríamos decirlo, que nos puede llevar a Cristo, que es su santa ley. De manera, pues, de que no es necesario que nos traslademos toda la vida o transitemos, es la palabra, en la vida de una manera error tras error, sino que podemos cambiar esa situación, ¿verdad? Claro, no porque vivamos en base a lo que la ley nos indica, vamos a alcanzar netamente el derecho de la salvación, pero tendremos una vida completamente diferente, ¿verdad? Una vida en la cual sabemos de que el Señor nos adopta como hijo suyo y estaremos siguiendo también sus pisadas, ¿verdad? Así es, mi hermano. Es por eso que debemos nosotros de allegarnos a nuestro Señor Jesucristo para que la justicia de Él nos pueda ser acepto delante de nuestro Dios. Ahora, en conclusión, ¿cómo podría actuar una persona aunque no tenga el conocimiento de lo alto? Bueno, erráticamente, con injusticia y con ignorancia. Tercera pregunta. ¿Qué está conectado con el conocimiento divino? Pastor David. Muy bien. Bueno, estamos viendo que pueden haber buenas intenciones, buenos deseos,
podamos estar tomando decisiones que según nosotros son para el bien nuestro y el de las personas también que nos rodean. Pero en realidad Dios tiene una forma ordenada de cómo ha conectado cada aspecto para que sea un beneficio para nosotros. Y con el conocimiento divino, según lo que nos dice la palabra del Señor, hay aspectos que van relacionados. La palabra, si solamente es teoría, no tiene ningún sentido. La Biblia dice que nuestra fe sin obras es muerta. Entonces tienen que haber otros elementos, ¿verdad? Activos, elementos de acción que demarquen, ¿verdad?, ese funcionamiento óptimo en nuestra vida, en nuestra transformación. En ese sentido, en el libro de Filemón, en el capítulo 1, versículo 6 y 5, dice, para que la comunicación de tu fe sea eficaz. Hay muchas veces que nosotros hablamos, pero no causa ningún efecto, no causa ninguna impresión en las personas. Y es por lo mismo, porque solamente son palabras. Pueden ser ideas correctas, ideas de verdad que la Biblia las ha transmitido al ser humano para beneficio, pero pueden ser palabras que no causen una impresión duradera en las personas ni en nosotros. Y es porque el conocimiento tiene que ir conectado con otros dos elementos que quiero pensar, ¿verdad?, que son los que la lección nos sugiere en el versículo 5, donde dice, oyendo tu caridad y la fe que tienes en el Señor Jesús para con todos los santos. Entonces, el conocimiento, ¿verdad?, está conectado, según lo que la Biblia dice, con la caridad, con la fe. El espíritu de profecía también nos da una amplitud sobre eso en mente, carácter y personalidad. Tomo 2, cuando nos dicen en la primera línea de la nota que es el servicio a Dios con sinceridad y en verdad. Esa caridad, ¿verdad? Ese servicio a Dios con sinceridad, esa fe, ¿verdad? Esa forma de aferrarnos a los principios, a la verdad, a lo que hemos creído, aun cuando no hayamos visto las cosas, aun cuando creamos en cosas que todavía no se han dado. Esos elementos, junto con el conocimiento, ¿verdad?, tienen que ir conectados para que la comunicación de nuestra fe sea eficaz en nuestra vida, en nuestra familia, en la iglesia y también en la comunidad. Amén. Así es, mi hermano. Y si nosotros logramos comprender este aspecto, el servicio a Dios, bueno, yo siento, hermano, que la última parte de la nota no se equivoca. Mientras más elevadas y refinadas sean las facultades, más pura y sin mezcla será la felicidad. La felicidad es el resultado de hacer nuestro trabajo con fe y en verdad, como dice la palabra de Dios. Y es por eso que el Señor nos insta a que podamos nosotros servirle de todo corazón. En conclusión, ¿qué está conectado con el conocimiento divino? Es el servicio a Dios con sinceridad. Vamos a pasar a la cuarta pregunta, la cual nos dice, ¿qué efecto produce el conocimiento divino en los fieles seguidores de Dios? Bien, cuando nosotros profundizamos un poco acerca de esta pregunta, nos damos cuenta de que los efectos son muy amplios. En primer lugar, bueno, el libro de Proverbios capítulo 2, versículo 10 al 12 nos dice, cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere dulce a tu alma, y el consejo te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades. En primer lugar, para que haya un efecto en nuestra vida, en primer lugar, nosotros debemos de estar con corazón dispuesto. Si nosotros no estamos dispuestos a recibir la instrucción de Dios, obviamente no hará un resultado en nuestra vida. Ahora, ¿cuáles son los efectos que ésta producirá? Bueno, la Biblia nos dice en primer lugar, ¿verdad?, que eso nos hará que nosotros guardemos el consejo, que atesoremos esa preciosa verdad que hemos recibido. Aparte de eso, nos hará preservar la inteligencia, nos hará sabio, nos hará entendido para que nosotros podamos percibir el momento en el que nos encontremos en peligro o en tentación.
eso nos hará, ¿verdad?, que nosotros estemos alerta para que podamos identificar, como dice acá, a hombres que hablan perversidades. El conocimiento divino que se imparte de manera individual a cada alma, eso debe de producir un efecto para bien. Porque de lo contrario, ¿verdad? Si nosotros no lo empleamos para bien, nos llevará a la misma, el conocimiento que adquirimos nos llevará a la misma perdición. Y es por eso, ¿verdad?, que el conocimiento que el Señor quiere que se produzca en nuestras vidas es, ¿verdad?, aquel conocimiento que nos preservará la inteligencia, el conocimiento que nos librará del mal camino, del mal proceder, que nos hará sabios para poder detectar el peligro cuando lo estemos frente a él y así poder, ¿verdad?, vencer mediante la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor nos ayude, ¿verdad?, para poder realmente adquirir todos estos efectos para bien en nuestra vida espiritual. En conclusión, ¿qué efecto produce el conocimiento divino en los fieles seguidores de Dios? Nos preserva la inteligencia, nos libra del mal camino y de la perversidad. Quinta pregunta. ¿Cuál es el objetivo principal de Dios en su relación con el ser humano? Pastor David. Muy bien. Bueno, en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 4, nos dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, aquí quizás, según lo que sugiere la lección y el versículo citado, yo puedo evidenciar dos aspectos, dos objetivos. Primero, quizás podríamos decir que adquiramos el conocimiento de la verdad. Número 2, que alcancemos la salvación. Y número 3, el objetivo principal es que todos lo hagamos, que todos vengamos al conocimiento de la verdad, que todos seamos salvos. El problema con esto es lo siguiente, que sí, todo aquel creyente, todo aquel que ha leído la Biblia, quiere la salvación, pero no todos queremos el conocimiento completo de la verdad. Inclusive hay una doctrina hoy en día, ¿verdad?, acerca de la salvación universal. Y esta doctrina enseña, ¿verdad?, de que todos nos vamos a salvar. No va a haber nadie que se va a perder. Eso en conclusión, ¿verdad?, entiendo yo que encierra esta doctrina. Todos nos vamos a salvar. Por eso dice San Juan 3:16, por lo que dice Timoteo aquí también, de que todos los hombres van a ser salvos, que no va a haber nadie que se vaya a perder, que Dios en su amor no va a tener el corazón para dejar de que una persona se pierda. Pero la Biblia también es clara. La salvación va relacionada con aquel que adquiere el conocimiento. Y como lo hemos visto en las preguntas anteriores, ese conocimiento también conlleva una transformación de carácter. Por eso, ¿verdad? Y también esto, el conocimiento de la verdad inquiere un proceso en la obra que el Espíritu Santo hace en la transformación de la vida de cada uno. Hay que recibir la verdad. No solamente hay que conocerla, hay que recibirla. El recibir esa verdad nos conllevará también al conocimiento de que hemos pecado, de que hemos fallado. Y eso nos conllevará a arrepentirnos y a creer las cosas que en realidad debemos de creer y de obedecer. Entonces, todo esto involucra también una obra, ¿verdad?, del Espíritu Santo, en el objetivo que Dios tiene, en su propósito en relación al ser humano en general. Es cierto que son conceptos quizás pequeños para poder describirlo, pero para poder entender la amplitud de la obra de transformación, para poder decir que vamos a ser salvos, hay una obra grande, un proceso muy grande involucrado a todos los poderes divinos y también, ¿verdad?, el poder que cada uno de nosotros como humanos tenemos acerca del gobierno de nuestras vidas personalmente. Así que el propósito de Dios, ¿verdad?, es muy claro. Que es claro que quiere que nos salvemos, pero también que conozcamos y también que seamos transformados por el conocimiento por medio del Espíritu Santo. Amén. Así es, mi hermano. Entonces, en conclusión, ¿cuál es el objetivo principal de Dios en su relación con el ser humano? En primer lugar, el conocimiento de la verdad
y que todos los hombres sean salvos. Sexta pregunta. ¿Cómo se describe en las Escrituras la sabiduría de lo alto? Bien, cuando nosotros tocamos este aspecto, si bien es cierto, lo hemos venido estudiando a través de todas estas lecciones en este semestre acerca de la sabiduría de lo alto. Las Sagradas Escrituras da en gran amplitud muchas características de esta sabiduría. El libro de Santiago, su capítulo 3, versículo 13, y en sus versículos 17 al 18 nos da esta característica, nos describe, mejor dicho, esta sabiduría de lo alto. La Biblia nos dice: ¿quién es sabio y avisado entre vosotros? Muestre por buena conversación sus obras en mansedumbre de sabiduría. Mas la sabiduría que es de lo alto, primeramente es pura, después pacífica, modesta, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, no juzgadora, no fingida. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen paz. Aquí podemos ver nosotros las características o cómo las Sagradas Escrituras describen esta sabiduría de lo alto. En primer lugar, ¿verdad? Es una sabiduría pura, no es una sabiduría errática, no es una sabiduría que va a hacer errar al hombre, que va a hacer que se equivoque, sino que es una sabiduría que lo va a ennoblecer, lo va a enaltecer para que éste pueda obrar de la mejor manera delante de aquel que imparte esta sabiduría, que es Dios en este caso. Aparte de eso, ¿verdad? Nos dice la Biblia que esta sabiduría es pacífica. Todos aquellos que comprendan esta sabiduría no obrarán en maldad, no obrarán en injusticia, sino que serán personas que practiquen la paz. Hará que el hombre se comporte de una forma modesta, benigna, que sea lleno de misericordia para con sus prójimos, porque ese es el objetivo principal. Recordemos lo que Cristo dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Pero si realmente nosotros no hemos comprendido esta sabiduría de lo alto, no seremos llenos de misericordia para con los demás, de buenos frutos. Recordemos que por sus frutos conoceréis, dijo nuestro Señor Jesucristo. Los frutos que nosotros mostremos o las acciones que nosotros demos a los demás serán los frutos de que realmente hemos comprendido esta sabiduría de lo alto. Y también, ¿verdad? No es una sabiduría que nos hace juzgar a los demás, sino que es una sabiduría que nos hace comprender la posición en la que nosotros nos encontramos. Y si vemos el error en alguien más, es momento, ¿verdad?, para que nosotros instemos en que también pueda obtener el conocimiento de esta sabiduría de lo alto, para que él pueda completar todas las características que el Señor desea que se obren en nuestra vida. El Señor nos ayude, queridos hermanos, para que nosotros realmente podamos comprender esta sabiduría y así llevarla al campo de la práctica. En conclusión, ¿cómo se describe en las Escrituras la sabiduría de lo alto? Bueno, la sabiduría de lo alto la describe como algo perfecto, como una sabiduría perfecta. Séptima pregunta. ¿Qué pregunta debería ocupar constantemente nuestra mente? Pastor David. Bien, en esta última pregunta se cita aquella famosa entrevista que tuvo aquel joven, ¿verdad? Ambicioso, podríamos decir, con un anhelo de la vida eterna. Aquel joven que no podemos cuestionar, fue sincero, de verdad, él se sintió atraído por Jesús y en esa entrevista, ¿verdad? Le dijo a Jesús: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Este joven deseaba la vida eterna, sabía que el conocimiento teórico no era suficiente, por eso él no dijo ¿qué debo saber?, sino él preguntó ¿qué haré? ¿Qué bien haré? Ni siquiera dijo ¿qué haré?, sino ¿qué bien haré? Todos entendemos, la Biblia nos lo da a entender, de que el conocimiento de lo bueno, hacer lo bueno, tiene como consecuencias la vida eterna. Todo por medio de los méritos de Jesús. Pero hay que saber qué hay que hacer. En este sentido, quizás podríamos nosotros tomar para nosotros esta pregunta y decir: ¿qué estoy haciendo para obtener la vida eterna?
¿Qué he dejado de hacer? ¿Qué cosas malas estoy yo haciendo que la Biblia condena y me he aferrado a ellas y me estoy privando de la vida eterna? Porque algunos quizás también dicen, hermano Oscar, que algunos ya están predestinados para la salvación y otros predestinados para la condenación. Pero esa es otra interpretación indebida acerca de todo esto. La Biblia dice que todos estamos predestinados para la salvación, pero lo que hará la diferencia de los cuales pierdan ese derecho será el desconocimiento y también la no disposición para hacer lo que entendemos que deberíamos de hacer. El joven rico en su entrevista, el Señor le dijo cuál era su deficiencia. No había manifestado la piedad práctica hacia sus semejantes. No había sido misericordioso. No había cumplido con el segundo gran mandamiento que la ley de Dios indica. Jesús se lo dijo claramente, que el hombre se fue triste por eso, porque habían deficiencias en él. En el caso de nosotros, hermanos queridos, terminando este ciclo de estudios de este semestre, terminando este año, un año que ha pasado a la historia, y deberíamos de pensar qué he hecho en este tiempo que Dios me regaló de gracia en el avance al encuentro con nuestro Señor Jesús para alcanzar la vida eterna. De manera personal, considero de que me faltan muchas cosas. He dejado de cumplir algunos deberes, quizás. Ustedes sabrán también en qué han sido deficientes. Y es muy importante que hagamos esta pregunta porque el espíritu de profecía nos dice que nuestro conocimiento seguramente será proporcional a nuestra semejanza de carácter cristiano. ¿Qué tanto conocimiento nosotros adquirimos? El pueblo de Dios últimamente se ha vuelto cómodo para estudiar. El pueblo de Dios hoy lo quiere todo fácil, quiere solamente videos a veces para poder ver, comprender. Ya a veces ya no estudiamos la lección, a veces somos pocos para orar, para meditar en la mañana o en la tarde. Nos falta mucho, queridos hermanos y amigos, y nuestra relación con Dios es muy tímida también, podríamos decir, de tal manera que son muchos los vacíos que personalmente y como pueblo de Dios nos faltan muchas cosas que tenemos que hacer. Y aunque sí es verdad que como el joven rico todos deseamos la vida eterna, yo la deseo, debemos de hacer esta pregunta. ¿Qué bien estamos dejando de hacer? ¿Qué vamos a hacer? Es un propósito muy grande el que debemos de trazarnos para este año que entra, si Dios nos lo regala, para que podamos nosotros adquirir mayor conocimiento y también poner en práctica, ¿verdad?, la luz que brilla sobre nosotros. Amén. Así es, mi hermano. Si nosotros recordamos al momento que este joven rico, ¿verdad?, comienza a decirle a Jesús, bueno, Cristo le da la respuesta, ¿verdad?, los mandamientos que debía de cumplirlos. Y este joven le dice, desde mi juventud, esto he guardado desde mi juventud. Si bien es cierto, él hace una pregunta que también debe de resonar constantemente en nuestras mentes. ¿Qué más me falta? Si creemos nosotros que estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance, debemos de seguirnos preguntando, ¿qué más me falta para poder alcanzar la vida eterna? Así que, queridos hermanos, y el Señor nos puede ayudar a cada uno de nosotros para que podamos ser galardonados con la vida eterna. Creería yo que nadie quisiera perderse, pero muchas veces la decisión o la respuesta la tenemos con nuestras propias acciones. Así que, queridos hermanos, en conclusión, ¿qué constante pregunta debería ocupar nuestra mente? ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? Bien, queridos hermanos, hemos llegado en esta oportunidad al final del estudio de esta lección de escuela sabática. Hemos llegado al final también del estudio de esta lección correspondiente para este semestre, el cual llevaba por título Sabiduría Divina. Que el Señor nos pueda ayudar para que podamos comprender esa sabiduría divina, podamos adquirirla y también poder compartirla a las demás personas. Así que, queridos hermanos, ha sido un gusto compartir con cada uno de ustedes el estudio de estas lecciones, esperando que haya sido de mucha bendición y edificación para nuestra vida espiritual. Vamos a concluir en esta oportunidad esta transmisión y lo vamos a hacer dirigiéndonos al trono de la gracia de nuestro Creador mediante la oración. Vamos a pedir al pastor David que pueda ayudarnos con la oración. Amén.
Padre bendito y amante Dios que esté en el cielo, no siendo dignos, elevamos nuestra plegaria rogándole el perdón de nuestros pecados y agradeciéndole, Señor, también por darnos más conocimiento de su palabra. Ayúdenos, Señor, para entender su propósito en nuestras vidas y ayúdenos, Señor, para que podamos obedecer, para que podamos cumplir, para que podamos obrar, para que podamos, Señor, hacer que en nuestras vidas crezca ese amor manifiesto a usted primeramente y a nuestros semejantes. Señor, en realidad deseamos ser testigos de la venida de nuestro Señor Jesús y deseamos verle no para vergüenza y confusión perpetua, sino, Señor, para vida eterna. Pero todavía, Señor, nos falta mucho. Por favor, perdónenos. Gracias, Señor, por el estudio que nos regaló durante este año que ha transcurrido. Y si usted nos permite la vida, Señor, pues denos más sabiduría, más conocimiento y más disposición para obrar conforme fue el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Bendiga a todo su pueblo en el mundo entero, donde quiera que su verdad sea predicada, donde quiera que sea anunciado el Evangelio eterno, que su Espíritu Santo pueda obrar en el que transmite y en el que oye su palabra. Gracias, Señor, por la libertad de culto y la libertad de expresión. Perdone nuestros pecados. Gracias por esta oportunidad y gracias por todos los dones recibidos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, queridos hermanos, queridos amigos, ha sido para nosotros un gusto en esta oportunidad dirigirnos a ustedes para el estudio de la lección de escuela sabática y esperando, ¿verdad?, que el Señor pueda bendecirlos en gran manera. Se despide su servidor, Óscar Martínez, pastor David García. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias por estar con nosotros en sintonía. Si Dios nos da la oportunidad, el próximo año seguiremos también compartiendo con el estudio de la escuela sabática. Bendición para todos.